Este es el 17º video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra a cargo de la arquitecta Carolina Rainero. En este video vamos a comenzar viendo la teoría de la unidad 5, donde nos vamos a concentrar en los poliedros. En ese sentido es importante primero comenzar a destacar qué es una superficie poliédrica, y en ese sentido la podemos definir como aquella que está formada por dos o más polígonos o caras y que tienen en común alguno de sus lados en forma total o parcial. Podemos decir también que estas aristas en común a caras se pueden llamar tanto lima testa, si es que unen dos caras ascendentes, como se ve en la figura, o lima olla, si es una arista que une dos caras descendentes, como se ve aquí. También van a existir los vértices, que son los lugares donde se intersectan dichas aristas, y por lo general a la cantidad de caras que se vinculan una a otra se la llama superficie plegada. Una vez que tenemos definida la superficie poliédrica, podemos comenzar a ver bien qué es un poliedro, y en este sentido lo vamos a denominar al cuerpo geométrico limitado por una superficie poliédrica. Los polígonos que constituyen esta superficie poliédrica serán las caras del poliedro, y los lados de los polígonos serán las aristas del mismo. Como antes veíamos las lima ollas y las lima testa, acá directamente las podemos incluir en un conjunto que las vamos a llamar aristas. Cada arista pertenece a dos caras, siempre va a dividir una cara con otra. Y dichas caras forman lo que nosotros llamamos un ángulo diedro. Recordemos que el ángulo diedro era un ángulo en superficie que formaban dos caras o dos planos. Mientras que los vértices de las caras son los vértices del poliedro, ya que el poliedro está formado por caras. Y a cada vértice concurren al menos tres aristas correspondientes a tres caras. Estos conforman un ángulo espacial, un ángulo poliedro o triedro. En este caso, en este poliedro, poliedro regular, vemos cuáles son las aristas, cuáles son los vértices y cuáles son las caras. Vamos a concentrarnos en dos tipos de clasificaciones que tienen los poliedros. Y en este primer video vamos a ver una de ellas, lo que son los poliedros convexos y los poliedros cóncavos. En ese sentido vamos a llamar a los poliedros convexos aquellos que cuando una recta los intersecta es únicamente en dos puntos, como vemos tanto aquí como aquí. Y además, otra manera de poder comprender que estamos en presencia de un poliedro convexo es que si nosotros generamos un plano infinito en alguna de sus caras, como se ve aquí, vemos que el espacio va a quedar dividido en dos partes y el poliedro siempre tiene que estar en uno de esos dos espacios, no puede estar en los dos. Mientras que cuando trabajamos con poliedros cóncavos podemos definirlo como aquel que cuando es intersectado por una recta lo cruza en más de dos puntos, como vemos en este caso, donde tenemos estas dos rectas que lo intersectan en este caso en 4 puntos. Y además vemos también en este segundo dibujo que si generamos un plano que contiene a una de sus caras, vemos que el modelo o el poliedro queda dividido una parte en un semiespacio y la otra parte en el otro semiespacio. Cuando tenemos que comenzar a trabajar en la representación de dicho poliedro, tenemos que tener en cuenta algunas reglas para poder comprender cómo va a ser la visualización del mismo y principalmente para poder detectar cuáles son las aristas y caras y vértices visibles que vamos a tener y cuáles van a ser las no visibles. En este sentido es importante destacar cuál es el contorno aparente del poliedro y eso lo vamos a ver en cada una de sus proyecciones. La poligonal, que define el contorno de la figura en su proyección vertical tanto como horizontal, va a ser siempre visible, independientemente una de otra. En este caso, si vemos la proyección vertical, vemos que el contorno aparente está formado por estas aristas que tenemos acá. S, SQ, QU, UC, CO, mientras que en la proyección horizontal el contorno aparente está formado por otras aristas, porque son independientes una de otra. Pero vemos que siempre ese contorno aparente va a aparecer visible
en cada una de las proyecciones. Otra cuestión importante a definir es si en una determinada proyección se superponen total o parcialmente dos caras, una será visible y la otra será no visible. Como vemos, por ejemplo, acá entre la cara DR, B corta, que tenemos acá, y la cara AT, B. Estas dos caras se superponen y por lo tanto una tiene que ser visible y la otra tiene que ser no visible. Recordemos que para poder determinar qué cara es visible y qué no, por ejemplo, en la proyección vertical, en la vista frontal, tenemos que ver la vista superior, la proyección horizontal, desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos primero la cara BRD, que es la que tenemos acá. D, B y R. Si esta cara que tenemos acá es la primera que vemos cuando miramos de abajo hacia arriba, esa cara va a ser visible, mientras que por ejemplo la cara A, B, T que tenemos acá atrás es esta arista que tenemos acá, A, B, T, que como vemos es no visible. Otra cuestión importante a tener en cuenta, y son un poco algunas reglas que tenemos que seguir para poder comprender la visibilidad cuando nosotros tenemos que representar poliedros, es que si una cara es visible en una proyección, así lo serán las aristas que lo conforman. Si una cara no es visible en una proyección, así lo serán las aristas que lo conforman, siempre y cuando estas no pertenezcan al contorno aparente. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo en la proyección vertical de la cara AES, que vemos que es una cara que no es visible, pero una de sus aristas es visible, solamente porque pertenece al contorno aparente. Si un vértice no perteneciente al contorno aparente en una determinada proyección es visible, así lo serán las aristas que a él concurren. Vemos, por ejemplo, lo que sucede con el punto O, que es el que tenemos acá. Este punto O es visible. Si nosotros miramos la proyección vertical mirando desde arriba, vemos que es el primer punto que vemos, por lo tanto es visible. Por lo tanto, todas las aristas que salen de él, o B, o A, o B, o D y o C, son todas aristas visibles. Mientras que si un vértice no perteneciente al contorno aparente en una determinada proyección es no visible, así lo serán las aristas que a él concurren. Lo mismo que decíamos con O, pero ahora con Q. Q es el último punto que vemos en esta proyección, por lo tanto acá va a ser no visible y todas las aristas que salen de él son aristas no visibles. Finalmente, si un poliedro en una determinada proyección tiene dos caras contenidas en planos paralelos, una será visible y la otra no será visible. Esto es importante porque al ser dos caras y formar parte del mismo poliedro, siempre una la vamos a ver de frente y la otra va a aparecer siempre por detrás. Algunos referentes que podemos ver a la hora de ver cuáles son los poliedros aparecen en algunos ejemplos de arquitectura sumamente interesantes y que tienen que ver en este caso con contenedores. Y es el domo geodésico, que ya lo hemos visto en otros videos de teoría, que es el que se hizo para la Expo de Montreal, Canadá de Buckminster Fuller. Y en este caso no se trata de una esfera, sino que se trata de un poliedro regular formado por todas caras iguales. Más allá de que se quiera asemejar a una esfera, vemos que cada una de estas estructuras triangulares está formando una cara. Al tener una gran cantidad de estas caras, aparenta ser una esfera, pero en realidad no lo es. Otro ejemplo sumamente interesante es, por ejemplo, el Cursal del arquitecto Rafael Moneo, que está ubicado en San Sebastián, España, que está generado a partir de dos prismas rectos de base rectangular que los podemos ver aquí en la planta. En ese sentido, otro prisma recto de base en realidad no rectangular porque tiene un agregado es el edificio de Mies van der Rohe en Nueva York, el Seagram, que también es un prisma recto con una gran altura que se puede reconocer fácilmente cuando vemos la vista superior en un esquema de Manhattan. Finalmente,
el último ejemplo que vamos a ver es un edificio de Herzog y de Merón, ubicado en Barcelona, España, que es el Museo de Ciencias Naturales, lo que se llama el Fórum, ahí de Barcelona, en donde la planta está organizada a partir de un triángulo isósceles que vemos acá en la planta y que tiene una altura, como veíamos acá, no demasiado grande y que aparte al estar despegada del suelo genera una sensación de despegue y de destaque sobre el entorno bastante horizontal que tiene en la zona de la costa del Mediterráneo. Esto fue todo por ahora. Gracias.